Bienvenidos a Templo Esmirna. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por iniciar nuevamente este servicio para alabar y glorificar su nombre. Vamos a leer en el libro, en el Salmo 27, 4, el 5 y el 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Porque me esconderé en su tabernáculo y en el día del mal. Me ocultaré en lo reservado de su memoria. Sobre su roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo el sacrificio de júbilo. Contaré y cantaré alabanzas a Jehová. Ahora vamos a poner en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios sea el que guarde y guíe este servicio. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado para estar en este templo. Y te rogamos, Señor, que tú uses a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel con nosotros, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por estar en tu templo para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. Ahora le damos el tiempo a los hermanos del grupo. Aleluya, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque te podemos alabar y glorificar con todos nuestros corazones. Gloria.
imposible para ti. En ti todo lo puedo y todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren y cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Oh sí, Señor, declaramos que nada es imposible para ti. Cántalo con nosotros. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Que nada es imposible. Que nada es imposible. Vamos a declarar una vez más. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Si usted lo cree conmigo, que nada es imposible para nuestro Dios, declare estas palabras juntamente con nosotros, diciendo así: creo en ti, yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, yo creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, yo creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, yo creo en ti, Cristo. 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 Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde, decirle que Él es hermoso, que Él es poderoso. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús.
honra. Aleluya. Gracias le damos, hermanos, por las alabanzas que hemos tenido esta tarde. Ahora le vamos a dar el tiempo al que trae tu palabra. Que Dios lo bendiga y que nos bendiga a nosotros también con su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que sus corazones se llenen de gozo, de paz, de felicidad, y que siempre puedan ustedes disfrutar de esas bendiciones gloriosas que solo el Señor sabe dar. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir a Él que bendiga esta tarde este mensaje que queremos llevar a sus corazones. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, Dios de amor y de misericordia, de bondad y de justicia, que tienes compasión de cada uno de nosotros, que cada día, Señor, nos enseñas cómo conducirnos en este mundo para tener días buenos y largos sobre esta tierra. Pedimos que bendigas esta palabra en esta tarde y que todos seamos bendecidos y edificados con ella. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En esta oportunidad quiero hablar de dos cosas. La primera es el llamado de atención hacia ser reverentes ante Dios. Y lo segundo, sobre la fidelidad de Dios. Para ello, quiero que abran sus Biblias ahí donde están en su hogar. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y vamos a leer los primeros versículos, los versículos 17 al 22, donde la palabra del Señor dice así: Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Aleluya. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la responsabilidad que Dios le da a los padres de familia de transmitir los mandamientos que Él les ha ordenado y de ponerlos en todas las partes visibles en el hogar, de repetirlos cuando fueran en el camino, de hablar de ellos cuando fueran a acostarse, y de esa manera transmitir los valores espirituales a modo que la siguiente generación tuviera la oportunidad de conocer a Dios. El pueblo de Israel se encontraba en el desierto y estaban a punto de ser introducidos en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero en lo tocante a lo reverente que tenemos que ser delante de Dios, lo podemos ser cuando nosotros reconocemos
y recordamos la bondad de Dios hacia nosotros. El capítulo 6 de Deuteronomio, comenzando del versículo 10 y 11, nos describe la manera en que el pueblo de Israel iba a experimentar un cambio cuando fueran introducidos a la tierra de Canaán. Recordemos que en Egipto eran esclavos. Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de ahí. Los llevó por el desierto y ahí se convirtieron en un pueblo nómada que andaba de un lugar para otro. Pero Dios tenía un plan, un propósito para ellos, y era establecerlos en una tierra donde había abundancia. Este cambio iba a cambiar todos los aspectos de la vida de ellos. Habitarían en ciudades, en casas que ellos no habían construido. Se iban a abastecer de agua de pozos que ellos no habían abierto. Iban a disfrutar del fruto de viñedos que no habían sembrado, y aunque iban a enfrentar luchas en aquella tierra, Dios les había asegurado que se las iba a entregar en posesión como una herencia de parte de Dios. Esa victoria iba a dar testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto, ese pacto que había hecho con Abraham cuando Dios le había prometido y le ordenó que saliera de su tierra. Dios había bendecido y había protegido a Israel en el desierto durante más de 40 años, y ahora le estaba dando nuevas bendiciones al prometerles que los iba a introducir en la tierra de Canaán. Cuando Moisés les hace un recuento y a la vez un recuerdo del pacto con Dios y de la manera en que Él los había protegido, estaba Él tratando de que ellos meditaran en la bondad de Dios. Ahora bien, esa instrucción que Moisés da contenía una estipulación crítica para ellos. Se tenían que someter a los mandamientos, indicándole que no se debían de olvidar del Señor, porque éste le había manifestado su gloria y su poder cuando los sacó de allá de la esclavitud. Sin embargo, conforme pasara el tiempo, ellos se iban a sentir tentados a olvidarse de las bendiciones del Señor. Entonces, ellos necesitaban estar conscientes de los peligros que enfrentarían en aquella nueva tierra. Y aunque Dios era la fuente de sus bendiciones, muchas cosas los podrían distraer y alejar del Señor. Además, el pueblo tendría que protegerse para que la idolatría y las demás prácticas paganas de las naciones que ahí estaban alrededor de ellos no los hicieran perder conciencia de quiénes eran como nación. Por eso es que les está recordando la bondad de Dios. Esto no ha cambiado. El día de hoy, nosotros los cristianos, todos nosotros venimos de un pasado diferente. Algunos han pasado por diferentes ambientes, diferentes tipos de esclavitud en su vida. Algunos estaban atrapados por diferentes situaciones de las cuales la vida era amarga, solitaria, triste,
en un abandono, y el Señor de esa esclavitud donde estábamos nos sacó y nos prometió muchas y grandes bendiciones, gloriosas promesas que encontramos en la palabra del Señor, y que tenemos la responsabilidad como creyentes de tener presente siempre en nuestra mente de dónde nos sacó el Señor, cómo fue, cuál fue el medio que Él usó para sacarnos, cuando la vida para nosotros era sin sabor, cuando no había ninguna esperanza, cuando no había ninguna razón para vivir. El Señor extendió su mano de misericordia, de amor y de bondad. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos hizo entender y volver en sí, así como lo hizo con el hijo pródigo cuando se encontraba lejos del hogar de su padre, comiendo o deseando comer las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no tenía ni siquiera ese derecho de poder participar de esa comida que era para los cerdos. Es una cosa similar la que nosotros vivimos. Todos nosotros tenemos una experiencia del pasado, un recuerdo amargo del pasado, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, mi hermano, quiero recordarte, quiero enfatizarte que no te olvides de la bondad de Dios, que nunca de ti, de tu mente se vaya a apartar ese recuerdo, para que tú sepas agradecerle al Señor y tener en cuenta que tú y yo no se daba mucho por nosotros, pero el Señor de ahí nos sacó. Como dice el salmista David, vino el Espíritu y puso en mi boca cántico nuevo y me hizo parar sobre la roca firme y enderezó mis pasos. Hoy tú puedes disfrutar de muchas bendiciones, de un hogar de paz, a lo mejor de bienes materiales. Eres alguien en la vida, pero todo tuvo un principio y fue cuando el Señor te levantó de la miseria donde vivías. No te olvides de la bondad del Señor, pero también mantente fiel a Él. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Deja que Él guíe tus pasos. Mantente fiel a Él. En los versículos 13 al 19 de este mismo capítulo, la palabra del Señor principia diciendo: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo hicisteis allá en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mantente fiel a Él. Era muy importante que la nación de Israel tuviera temor del Señor y le sirviera fielmente.
como ejemplo para las generaciones que vendrían atrás de ellos. Eso no lo recuerda ahí la palabra del Señor. Si Israel desobedecía a Dios y adoraba a otros dioses como las demás naciones vecinas, entonces ellos iban a sufrir el juicio. El versículo 15 nos describe a Dios diciendo que Él es celoso. Y quizá para nosotros nos cueste entender esta descripción, puesto que generalmente esa palabra de celos la percibimos como un rasgo negativo. Sin embargo, aquí está señalando una fidelidad, una realidad importante. ¿Y cuál es esa realidad y esa fidelidad? Que Dios no tolera compartir con nadie ni nada el afecto de su pueblo. Escuche el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. De manera que Dios no comparte ni su gloria ni su afecto. Por eso es glorioso aquel coro que entonamos que dice: amarte solo a ti, Señor. Si alguien me pregunta por ahí a quién debo amar, seguro que responderé que solo a Jesús. Porque el amor que debemos tener para con el Señor no lo podemos compartir, no lo debemos compartir con ninguna otra deidad, entre comillas. Él es nuestro Dios y por lo tanto Él no tolera que nosotros lo comparemos y compartamos lo que a Él le pertenece. Por esa razón, este versículo 15 declara que Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios celoso y que está en medio de ti, en medio de nosotros, y Él está para observar nuestra conducta. El versículo 16 nos presenta otra advertencia, y es esta: que no debían poner a prueba al Señor tal como lo habían hecho allá en Masá. En el capítulo 17 del versículo 1 al 7 de Éxodo encontramos aquel momento en que el pueblo había salido de Egipto, cruzó el mar, estaba en el desierto y en ese momento no tenían agua para tomar. En lugar de clamar a Dios, empezaron a murmurar y a poner a prueba a Dios. Dentro de ese texto, de ese capítulo 17, versículos 1 al 7 de Éxodo, encontramos una palabra donde ponen en duda la presencia de Dios. Dice: ¿dónde está Jehová? Si es cierto que está con nosotros, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Ese es un momento crucial, un momento en que demuestran ellos que no confían en el Señor. Se habían olvidado de la bondad y la provisión de Dios. Un poquito antes, el Señor les había dado maná. Y se habían saciado. ¿Y por qué no confiaron en el Señor para clamar a Él? Esto nos debe de llevar a pensar el momento actual que estamos viviendo. Tiempos difíciles para casi todos, donde hay necesidad de poner una confianza absoluta en Dios. No poner a prueba diciendo, bueno, si es cierto que Dios existe,
Si es cierto que Dios es poderoso, si es cierto que Dios está con nosotros, que ahora manifieste su gloria y su presencia. Nosotros no estamos en esa posición. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y saber que Él es bondadoso y que Él tiene la provisión para suplir todas las necesidades. Y que aquellas cosas que acontecen, la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Israel tenía todo un historial de quejas en contra del Señor. Y ahora Moisés está advirtiendo al pueblo una vez más que no caigan en esa trampa que el diablo pone cuando se pone en duda la bondad y la misericordia de Dios. En términos prácticos, poner a prueba a Dios se podría definir como nuestra duda en Él. ¿Será que Él lo puede hacer? ¿Será que es capaz de hacerlo? Cuando Dios habló con Abraham acerca del nacimiento de Isaac, respondió ante una pregunta y dijo: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y por eso el apóstol Pablo declaró y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, no nos olvidemos de mantener siempre nuestra confianza en el Señor. Israel tenía que escoger entre confiar en Dios o ponerlo a prueba. Confiar en Dios es recibir sus bondades y sus bendiciones. Ponerlo a prueba es exponerse al juicio que Él traería para este pueblo. Por eso dice el versículo 18: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Aleluya. La familia cristiana, hermanos, hoy enfrenta numerosos desafíos. Agendas apretadas, tensión económica, problemas físicos y médicos, problemas económicos, problemas espirituales e incluso guerra espiritual. Sin embargo, así como Israel se vio afrontado a numerosos desafíos, nosotros hoy también nos vemos enfrentados a esos desafíos, y el consejo está en que debemos confiar en el Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, el Señor oró por nosotros y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, si nosotros creemos en Él, debemos de confiar en Él siempre. Debemos de saber que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, también en la abundancia, porque la abundancia aparta a muchas gentes del Señor. Cuando son pobres, cuando no tienen, están clamando, pero cuando llegan a tener, se olvidan quién fue el que les proveyó. Entonces, en toda circunstancia, usted y yo debemos de mantenernos firmes en el Señor, confiando en Él, creyendo en que Él es poderoso para guardarnos, para sacarnos adelante, para bendecirnos, para sanarnos
y si es su voluntad y nuestros días han llegado y nos vamos con Él, pues nada hemos perdido, simplemente hemos cambiado de domicilio, de un domicilio de dolor a un domicilio de vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Pero también, mientras estamos en esta tierra, debemos de hablar de la fidelidad de Dios. Ya hemos dicho que debemos hablar de la bondad de Dios y que debemos mantenernos fieles a Él, no importa la circunstancia. Pero también debemos de hablar de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo primero que encontramos en el versículo 20? Dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué vas a responder? Cuando tus hijos te hagan preguntas, o cuando tus hijos se expresen de lo que ahora tienen, de la comodidad que tienen, ¿qué vas a responder? Hace muchos años, un hermano al cual el Señor bendijo grandemente, él había sido campesino, sembrador de maíz, de milpa. Y cuando en aquel tiempo no habían los termos de agua fría como lo hay hoy, se cosechaba una calabaza, la cual le llamaban tecomate. Y eso usaban los campesinos para llevar su agua fría al campo. Y también no todos usaban zapato, sino que usaban lo que llamaban caite. Y este hermano, así era su pasado, un campesino que usaba caites y tecomate para su agua. Cuando el Señor lo salvó y lo empezó a bendecir y llegó a ser una persona próspera y bendecida, entonces él colgó el tecomate ahí en una esquina de su casa y los caites que usaba en lugar de zapatos también los colgó ahí. Y cuando sus hijos le preguntaban: papá, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo tienes ahí colgado en la esquina de la sala? Él respondía y decía: porque así era yo. Eso usaba en aquel tiempo, cuando no conocía al Señor. Pero cuando le conocí y el Señor me sacó de esa condición y me empezó a prosperar y a bendecir, no solamente me bendijo a mí, sino que los bendijo a ustedes. Y ahora ustedes pueden disfrutar de la comodidad que tenemos. Pero esto lo pongo ahí para no olvidarme de dónde me sacó el Señor. Pues bien, volviendo al versículo 20, Moisés le dice al pueblo: ¿qué le vas a responder a tus hijos cuando mañana te pregunten y te digan qué significan los testimonios? ¿Qué significan los estatutos? ¿Y qué significan los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Moisés le dice al pueblo a ver qué es lo que ustedes le van a responder. Él esperaba que los padres les transmitieran a sus hijos los valores del pacto que honran a Dios por sus bendiciones a favor de ellos. Voy a repetir: Moisés esperaba que los padres les transmitieran a sus hijos valores del pacto que honraran a Dios por sus bendiciones a favor de ellos. Los padres también debían estar preparados para responder cuanta pregunta sus hijos les hicieran acerca de la milagrosa liberación de la esclavitud
y su llegada a la tierra prometida. ¿Cómo fue que lograron escapar de allá, de esa opresión? ¿Cómo fue que ustedes salieron de ahí? ¿Cómo fue que llegaron a ser dueños de esta tierra, la cual ahora disfrutamos? Moisés quería que los padres de familia tuvieran la capacidad de transmitirle a sus hijos todos esos valores del pacto y de los estatutos que Dios había establecido con ellos. Con esta instrucción que los hijos recibieran de parte de sus padres, iban a prepararlos para que la siguiente generación o las siguientes generaciones aprendieran que Dios es poderoso primero para liberar y por tanto haría que ellos permanecieran en la tierra que estaban a punto de poseer. Esa era la razón por la cual Moisés recibe de parte de Dios y diciéndoles que ellos instruyan a sus hijos para que puedan permanecer en la tierra. Porque si ustedes recuerdan, ya cuando entramos al libro de los Jueces, ahí hay una generación que no conoce a Dios. Y si usted puede darse cuenta, en el libro de Josué, en el capítulo 1, encontramos que la palabra del Señor nos dice que aquella generación de Josué y todos los ancianos de Israel fue reunida a sus padres. Murieron todos y se levantó una generación diferente, una generación que no conocía a Dios, que no sabía quién era Jehová, que no sabían por qué estaban en la tierra de Canaán. ¿Acaso no puede suceder contigo lo mismo? Se dan los casos de personas que fueron rescatadas del vicio, del pecado, de allá del lodo cenagoso donde vivían, y que ellos disfrutan de esa bendición, pero que sus hijos andan perdidos como ellos anduvieron. Y no es asunto del tiempo ni tampoco de la relación que ellos tengan con los amigos, sino que es asunto, mi querido hermano, que a lo mejor tú no has cumplido con tu responsabilidad de enseñar a tus hijos los valores espirituales. No has hablado de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios te ha dado, cómo Dios lo ha hecho. Es importante que tú aprendas que Dios es poderoso para librar, que Dios es poderoso para bendecir. Y de esa manera, cuando tú enseñes a tu familia, cuando tú transmitas esos valores, entonces la siguiente generación va a estar preparada para depender de Dios, para confiar en Él, para amarle, para reconocerle y para saber que todo lo que es y tiene proviene de la mano de un Dios bondadoso y poderoso que tuvo compasión de la generación anterior, que fueron sus padres, y que por esa razón ahora se disfruta de lo que se tiene. Es importante que los padres piadosos no solo le enseñen a sus hijos la palabra de Dios como algo rutinario, sino que también compartan con ellos sus experiencias en cuanto al poder de Dios. ¿Cuántas experiencias
tienes tú como padre con Dios? En los archivos de tu memoria, ¿cuántas cosas has recibido de Dios? Y yo sé que estás agradecido por ello, pero ¿se las has platicado a tus hijos? ¿Le has dicho de dónde provino lo que ellos disfrutan? Esperamos que lo hagas, porque de esa manera no solamente mantendrán una buena relación con Dios, sino que habrás dejado el mejor legado para tu familia. Porque de generación en generación futura seguirán recibiendo las bendiciones del Señor. Lo que encontramos aquí en Deuteronomio es que si ellos ponían en práctica y transmitían los valores a su familia, iban a permanecer en la tierra. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Aleluya. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. La experiencia de lo vivido y la experiencia de lo visto, del actuar poderoso de Dios. Todas tus experiencias con Dios, tú debes comentárselas, platicárselas a tu familia, a tus hijos. Lo que eras, de dónde te sacó el Señor. Esto iba a ayudar a los hijos a asimilar mejor las verdades de la palabra del Señor. Dios quería que su pueblo hablara de Él y de sus caminos en el hogar. El apóstol San Pablo pide a los tesalonicenses que oren por él y dice, orad por mí, para que hable de él con denuedo, que hable de él como debo de hablar. Hermano, tú y yo tenemos un Cristo de poder. Aleluya. Tenemos un Cristo amoroso. Tenemos un Cristo glorioso. Tenemos un Cristo que suple todas nuestras necesidades. Tenemos un Cristo que anticipadamente en el capítulo 17 de San Juan oró por nosotros. En su oración dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Qué glorioso es saber que el Señor nos ama, que el Señor nos guía, que el Señor nos guarda, que el Señor comparte su herencia con nosotros y que es una gloriosa promesa que nos ha dado. Entonces Dios quería que su pueblo hablara de Él y de sus caminos ahí en el hogar, que la generación siguiente supiera quién es Jehová y nosotros quién es Jehová y quién es Jesucristo nuestro Señor y quién es el Espíritu Santo, el que pone palabras y nos guía a toda la verdad. El hecho de que un hijo le preguntara a su padre acerca del significado de la ley, eso mostraba que esta era una conversación natural y normal en el hogar. Mi amado hermano, en el hogar se debe de hablar de las maravillas
que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que tiene un cuidado especial para nosotros. Esa responsabilidad que los padres tenían de criar a sus hijos en el temor del Señor, en definitiva, ellos debían de prepararlos para que amaran a Dios de todo corazón. El versículo 23 y 24 dice, hablando de las proezas que el Señor hizo, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Sabes una cosa? El secreto de vivir una vida de felicidad, una vida de seguridad, una vida de íntima comunión con Dios es el de transmitir los valores de los estatutos y mandamientos de nuestro Dios a nuestra familia para que ellos los pongan por obra, y entonces siempre habrá continuidad de generación en generación de los mandamientos y de la buena relación con nuestro Señor. Entonces era necesario que los hijos estuvieran conscientes de que la palabra de Dios llegaba a ellos no simplemente como una historia, no simplemente como algo que por ahí andan diciendo, sino como un estatuto, como una ley. Estatutos que se deben de establecer en el hogar. En el hogar, la familia debe orar. En el hogar, la familia debe estudiar la palabra. En el hogar, la familia debe practicar la palabra. Cuando se transmite de esa manera, entonces la siguiente generación va a ser obediente a los mandamientos de Dios. Van a ser bendecidos, van a ser prosperados, porque esa es la promesa que el Señor ha dado. Por lo tanto, la clave de su obediencia estaba en amar a Dios de todo corazón. Los hijos de Israel debían experimentar una amorosa relación de pacto, una amorosa relación de pacto. Si la verdad de Dios era una realidad en el hogar, entonces la fe sería transmitida de una generación a la otra. Ahora, a fin de crear a los hijos de acuerdo a la palabra de Dios, los padres debían comenzar por ellos. Porque no es asunto de que mis hijos deben de amar a Dios y mis hijos deben de ir a la iglesia, sino comienza con nosotros los padres, con el ejemplo. Ojalá que a ti no te tengan que rogar para que vayas a un servicio cristiano. Ojalá que a ti no te tengan que estar despertando el día domingo cuando tienes oportunidad de ir al templo o de conectarte para escuchar la palabra del Señor, sino que ya es un hábito, que sea un hábito en ti, una necesidad en tu corazón, en tu alma, de alimentarte, y que llames a tu familia y que te juntes con ellos y les digas: ahorita no vamos a hacer ninguna otra actividad, sino que nos vamos a enfocar a escuchar la palabra del Señor. En nuestra iglesia se está transmitiendo un servicio para los niños también los domingos a las 2 de la tarde.
Ojalá que tú te intereses en no solamente ver el programa, sino de hacer comentarios sobre la presentación de ese programa, de la palabra que ahí se presentó, de leer los pasajes bíblicos en tu hogar con tu familia, enseñarles a tus hijos a orar, tener tu culto familiar, donde tu familia va a participar, porque solamente así, cuando los padres están al frente, entonces ellos ponen el ejemplo para que sus hijos, la siguiente generación, ame a Dios y les vaya bien y sean de larga vida en la tierra. Yo creo que este versículo de Jueces capítulo 2, versículo 10, es uno de los versículos más tristes que encontramos en la Biblia. ¿Qué dice ahí? Que cuando murieron los patriarcas, se levantó otra generación, la cual no conocía a Dios. ¿Quién tuvo la culpa? Los padres de esa última generación que no transmitieron los valores espirituales a sus hijos. ¿Cuál fue la consecuencia? Tú puedes ver en el libro de los Jueces cómo los azotes de parte de Dios vinieron sobre la nación de Israel, porque se convirtieron en idólatras, se convirtieron en gente pagana, se convirtieron en gente de prácticas diabólicas, y por lo tanto el Señor tuvo que enviar juicios sobre de ellos. Y ahí encontramos en el libro de los Jueces que en diferentes regiones de la nación el juicio de Dios cayó sobre ellos. Quiero terminar en esta noche con la siguiente recomendación. Los padres deben de cumplir un papel central en el establecimiento de los valores que adoptan sus hijos. Los hijos no son el reflejo de la sociedad actual. No le eches la culpa al ambiente, no le eches la culpa al tiempo. Los hijos reflejan los valores que han adoptado en el hogar. El sistema de valores de una persona determina sus prioridades, le da forma a sus decisiones e influye en su conducta. Por lo tanto, la palabra de Dios debe de ser el fundamento del sistema de valores de la familia. Aquí en la palabra del Señor tenemos cantidad de ejemplos de cómo guiar y cómo crear y cómo conducir a nuestros hijos en el temor de Dios, transmitiéndoles los valores espirituales. Por eso dice, finalizando el versículo 25, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Familias piadosas son las familias que ponen por obra los mandamientos del Señor. Que Dios te ayude para ser un buen padre que transmite los valores espirituales y deja un legado en su familia. Y esa familia será una familia eternamente bendecida. Que Dios te guarde y te bendiga y te ayude a cumplir con tu deber como un buen padre. Tú fuiste el verbo en el principio, unida de
se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Poderoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh Señor, declaramos juntamente con el cielo, con la tierra, toda la creación, Señor, declaramos que tú eres majestuoso. Oh, te alabamos, Padre, te glorificamos. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre es, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre es, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no hay otro nombre, Señor, como el tuyo. Aleluya. Gracias le damos, Señor, por hermanos, por esta tarde que hemos estado tan alegres, gozándonos con la palabra del Señor, los cantos. Ahora vamos a despedirnos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste de estar en tu templo para poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor.
Gracias te damos porque todavía tenemos este tiempo para poderlo hacer, Señor. ¿Cuántos hay que desearían estar en tu templo y no lo pueden? Mas nosotros todavía lo podemos hacer. Por eso nos gozamos, Señor. Gracias te damos. Amén.